Buenas tardes, en este documental les vamos a hablar acerca del emú. Un emú es un ave grande. Aunque ésta no puede volar, su hábitat natural se encuentra en el continente de Oceanía. Estas aves habitan en el calor. Los pobladores de Australia querían extinguir a estas aves ya que se comían sus cultivos. El emú aparecía en los tiempos de calor en Australia y causaba conflicto a los agricultores. Cuando los agricultores veían que estas aves empezaban a comer su cultivo, estos agricultores pedían el apoyo de los militares para que pudieran matar a estas aves. Hubo muchos golpes contra los emús organizados para desaparecerlos. Aquí les vamos a contar un poco más a fondo sobre este tema. La guerra de los emús comenzó en el siglo XX. Este fue un acontecimiento cuando los australianos hicieron una operación militar de manejo de vida salvaje que se llevó a cabo en Australia a finales de 1932. Este evento fue para tratar la preocupación pública que causaba un creciente número de emús. El emú es una gran ave que no voladora y que es regional australiana. El ejército australiano intentó exterminar a los emús usando ametralladoras Lewis. A pesar de los problemas que conllevó las operaciones, los agricultores de la región solicitaron asistencia militar en 1934, 1943 y 1948 para erradicar el problema de los emús. En cambio, el sistema de recompensas fue el que más dio frutos. A pesar de los problemas que conllevaron las operaciones, los agricultores de la región solicitaron asistencia militar en 1934, 1943 y 1948 para erradicar el problema de las aves. Sin embargo, el sistema que dio más eficacia fue el sistema de recompensa, en el cual remuneraban al que acabara con un emú. En diciembre de 1932 se había extendido la noticia de la guerra del emú, llegando al Reino Unido. Algunos conservacionistas ingleses se reunieron para la matanza. La participación militar debía comenzar en octubre de 1932. Sin embargo, la operación se retrasó debido al periodo de lluvia que causó que los emús emigraran. La lluvia ocurrió el 2 de noviembre de 1932. Fue cuando las tropas militares recibieron órdenes para que ayudaran a los agricultores y poder recolectar 100 pieles de los emús. En el momento de la expedición también se les unieron 3 adolescentes de Pickering-Brook, que decidieron irse con ellos al momento que escucharon información acerca de la operación. Eran 2 hermanos y también se fue un amigo con ellos. Eran llamados Vic Bert Francis y Ray Owen. El 2 de noviembre, los hombres se dirigieron a Campion, donde se detectaron aproximadamente 50 emús. Como las aves estaban fuera del alcance de las armas, los colonos trataron de ayudar también a los militares haciendo una emboscada contra los emús. La próxima emboscada fue el 4 de noviembre y fue organizada por Meredith. Fueron vistas más de 1000 aves de tipo emús y fueron vistos dirigiéndose hasta su posición. En este intento de extinguir a los emús, los militares tuvieron mala suerte y una muy mala experiencia, ya que su ametralladora quedó atascada y los emús lograron escapar. Hubo un segundo intento. Los emús atacaron los cultivos por la ola de calor que se presentó. Los agricultores pidieron apoyo y esta vez lograron llegar a tiempo y también pudieron llevar su artillería. El comandante de la base militar, que fue a brindar apoyo, reportó que cerca de 300 emús murieron en esta operación. Con esta guerra lograron acabar con varios emús, mas sin embargo ellos se llevaron la victoria. En episodios desconocidos de la historia, hoy recordamos una ocasión en la que el bien entrenado ejército australiano no pudo salir victorioso de una batalla que creía tener ganada incluso antes de comenzarla. Nos referimos a la Gran Guerra Emú. En la primavera de 1932, el mayor Meredith, comandante del 7º Batallón de Artillería del Real Ejército Australiano, recibió una orden tan curiosa que si no hubiese sido porque llevaba la firma de Sir George Pearce, ministro de Defensa, habría creído que se trataba de una broma. La orden estipulaba que Meredith había de seleccionar a 2 de sus mejores tiradores, armarlos con ametralladoras y 10.000 balas e ir a combatir a un remoto área de Australia Occidental, el lugar
decía la orden, estaba siendo atacado. El enemigo, una bandada de 20.000 emus con un apetito destructivo. Se suponía que este era un tiempo de paz. La Primera Guerra Mundial había acabado y los soldados australianos habían regresado a casa con ganas de rehacer sus vidas. El problema es que no había muchos trabajos disponibles. Intentando contribuir al bienestar de estos soldados, el gobierno les ofreció tierras en un plan de que cambiasen sus espadas por arados. Más de 5.000 veteranos se apuntaron a reiniciar sus vidas como granjeros, cultivando trigo. Fueron unos inicios duros. La tierra no era buena, la lluvia escasa, y la Gran Depresión de 1929 había hecho caer en picado el precio del trigo. Además, las granjas estaban en territorio emú, y a los emus les encanta el trigo. Durante años, los emus habían sido tratados como tú y yo podríamos creer que se pueden controlar unos pájaros. 4 tiros de escopeta aquí y allá para asustarles y que no vuelvan. Pero cuando en aquella primavera del año 1932 los exsoldados supieron de una manada de 20.000 emus avanzando hacia sus granjas, debieron sentirse como estar tras las líneas enemigas. Pidieron ayuda al gobierno, y entonces fue cuando el comandante Meredith recibió la orden. La batalla comenzó al despuntar el alba del día 2 de noviembre. Sí, primavera, en Australia. Al amparo de la noche, Meredith y sus hombres se habían apostado con sus ametralladoras Lewis cerca de un estanque donde un grupo numeroso de emus acudirían a beber. Asumían que sería una victoria fácil. Capaces de disparar hasta 500 balas por minuto, las ametralladoras Lewis eran de las armas más temidas de la época. Con los primeros rayos del sol, los emus se agruparon en torno al estanque. Meredith dio la orden de disparar, pero tan pronto los emus oyeron el primer tiro, se dispersaron en todas direcciones. El comandante y sus hombres pasaron el día intentando engatusar a los emus de regreso, sin mucho resultado. Los emus no son tontos. El primer día de batalla dejó un saldo de 9 emus muertos. Se necesitaba un nuevo plan de ataque. Meredith y sus hombres atornillaron las ametralladoras al techo de un camión y se lanzaron contra las líneas enemigas. Pero los emus iban más rápidos que el camión, que además iba botando sobre el terreno, haciendo imposible el disparar con puntería. No solo era la rapidez de los emus, había algo más. Los pájaros parecían estar a prueba de balas. Munición que hubiese acabado con docenas de hombres en las trincheras de Europa parecía no tener efecto en los emus. Un emú recibió 6 disparos antes de correr fuera del alcance de las ametralladoras, malhumorado pero sin problemas. Durante todo un mes, Meredith y sus hombres estuvieron persiguiendo emus antes de dar por finalizada la misión como un fracaso. Reconociendo la derrota, el comandante Meredith elogió a su enemigo diciendo que, como el ejército tuviese la capacidad de aguantar las balas que tenían los emus, podrían enfrentarse a cualquier armada del mundo. Cuando el informe de esta misión llegó al Parlamento australiano, 986 emus habían perdido la vida y 10.000 balas yacían por las llanuras de Australia Occidental, en lo que algunos consideran debe de ser el peor ratio balas víctimas de la historia militar. Se discutió entonces si esta misión debía ser considerada como una campaña militar, y cuando un parlamentario sugirió la posibilidad de darle una medalla al comandante Meredith, otro remarcó que quienes merecían la medalla eran los emus. En años posteriores, los exsoldados granjeros de Australia Occidental volvieron a solicitar repetidamente la ayuda del ejército para exterminar emus, pero el ejército nunca volvió a responder a esa llamada. Ocurrió en la primavera australiana de 1932, y aquí, en Australia, el acontecimiento se conoce como la Gran Guerra Emú. Y así concluye la Gran Guerra del Emú.
Esperamos que les haya gustado.